Y seguimos con nuestra serie de evangelismo. Para eso es necesario un apasionado que comparta del amor de Dios hacia la humanidad. Y por eso nosotros tenemos una joya en nuestra congregación, que es la doctora Betty Rey. Para mí es un privilegio poder presentarla ante ustedes. Dios le bendiga, doctora. Puede compartir la palabra. Aquí estamos nosotros para escuchar lo que Dios dice para nuestras vidas. La palabra corra como un río de agua viva, traiga bendición a tu vida. Invita a otros para ver este mensaje, un mensaje de salvación, de evangelismo, de buenas noticias. El mundo anhela buenas noticias. Dios te bendiga. Doctora Betty. Buenos días, hoy vengo a contarte una historia registrada por el evangelista Lucas y titulada Un llamado divino. Te voy a leer poquitos versículos en el capítulo 19 de Lucas que registra esta historia. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo se bajó rápidamente y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de un hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Este relato cuenta cuando Jesús iba pasando por la ciudad de Jericó y una multitud lo seguía. Y allí vivía un hombre rico, funcionario de alto rango, cobrador de impuestos, que procuraba ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Pero no podía a causa de la multitud, pues era muy bajito. ¿Sabes? Esta dificultad de ser tan bajito y tener y querer verlo a Jesús y la multitud no lo detuvo a Zaqueo. Dice el relato que se adelantó, corrió y subió a un árbol. Allí seguramente pasaría Jesús y allí pasó Jesús y lo miró. Entonces, al pasar por ese lugar, Jesús lo vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Fíjate, Jesús, al invitar a Zaqueo, marcó una necesidad: entrar en la casa de Zaqueo, estar con Zaqueo. Todos necesitamos en algún momento en la vida tener un encuentro con Jesús. Ante este llamado divino, Zaqueo bajó rápidamente, lo recibió a Jesús en su casa y allí lo sirvió. Cuenta el relato que este hombre bajito, este hombre que no tuvo temor ni vergüenza, que subió al árbol, no tuvo vergüenza de la multitud, allí está ya sentado en la mesa con Jesús. Y dice que estaba gozoso. Pero cuando hay alegría, cuando hay gozo, hay mucha gente que no lo está así. Y cuenta el relato que comenzaron las críticas contra Jesús y murmuraban y decían: ¿cómo es posible que Jesús entre a posar en la casa de este hombre pecador y que además coma con él? ¿Sabes? Siguieron las murmuraciones hasta que terminó la comida.
hasta que Zaqueo tomó una decisión, y es pararse. Se para Zaqueo y, puesto de pie, le dice a Jesús: he aquí, Señor. Fíjate, lo primero que hace Zaqueo es cortar las murmuraciones, parándose y hablando con Jesús, a quien reconoce ya como el Señor. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y si yo a alguien lo he defraudado, le voy a devolver en 4 veces, cuadruplicado ese dinero. La presencia de Jesús en la casa de Zaqueo lo cambia. No conocemos el diálogo, las conversaciones, pero sí sabemos que allí estuvo Jesús y Zaqueo en su casa. La presencia del Señor cambia la vida de Zaqueo. Seguramente al hablar Jesús, él se dio cuenta que estaba equivocado, que estaba viviendo erradamente. Y arrepentido se levanta y le dice: he aquí, Señor. Y reconoce, además del señorío, reconoce que él había estado defraudando a la gente de su pueblo, y repara el daño. Le dice: voy a devolverle 4 veces si a alguien lo he defraudado. Y no solo que repara el daño, sino que cambia de actitud. Mira, Zaqueo, gozoso, toma una decisión, se levanta, reconoce al Señor, repara el daño y además cambia de actitud, se solidariza con los pobres y le dice: Señor, la mitad de mis bienes voy a darle a los pobres. Zaqueo hace estas cosas y escucha la voz del Señor Jesús, que estaba en su casa para encontrarse con él. Le dice así: escucha, hoy, Zaqueo, ha venido la salvación a esta casa. Hoy, Zaqueo, ha venido la salvación a esta casa. Jesús tenía todo el poder, era Dios, podía sanar, enseñar, resucitar a los que habían muerto, y también Dios le había dado el poder para salvar las almas. Este es el relato de Zaqueo escrito en el Evangelio de Lucas. Quiero compararte con otro hombre que no vivía en Jericó, sino que vivía en Cesarea, Cornelio, centurión de los romanos, que era, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, dice que Cornelio era un hombre bueno, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, que hacía cada día oraciones a Dios y hacía muchas limosnas en el pueblo de Cesarea donde vivía, y tuvo una visión. Un ángel se le aparece y le dice: Cornelio, manda a Jope a tu gente y allí encontrarán a un hombre llamado Pedro. Dile que venga a tu casa, porque Cornelio, él te va a decir lo que debes hacer. No basta con la bondad, no basta con las limosnas, no basta elevando una plegaria, es necesario más que eso. Y llega Pedro a la casa de Cornelio y le dice: ¿para qué me llamaron? Y Cornelio, que había reunido a toda su familia y a sus amigos, le dice: aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado, porque tuve una visión, un ángel me dijo que tú me dirías lo que debo hacer. ¿Qué hizo Pedro? Pedro le habla de ese Señor que encontró Zaqueo. Pedro le habla de Jesucristo y le dice: Jesucristo fue ungido por Dios el Padre con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, sus discípulos, somos testigos de todo lo que hizo en Judea, en Jerusalén. Pero ¿sabes, Cornelio? Jesús allí en Jerusalén fue colgado en una cruz. Fue colgado en una cruz. Pero Dios al tercer día lo resucitó.
no podía retener la muerte al mismo Dios. Dios lo levantó, lo resucitó. Y ¿sabes, Cornelio? Nosotros, los discípulos, comimos con Él y bebimos con Él. Y antes de ascender a la gloria con su Padre, nos dio un mandato y nos dijo: prediquen y testifiquen que Jesucristo es el Dios que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y allí no termina Pedro, le dice: el Jesucristo de quien les estoy hablando es el Jesucristo de quien hablan todos los profetas. Y los profetas que decían: todos los que en Él creyeren, todos los que en el Hijo de Dios creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras esto decía Pedro, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre todos los que estaban presentes y Pedro mandó que fueran bautizados. Esto que te acabo de contar es el Evangelio, es la buena noticia de parte de Dios. Y sabes una cosa, no es solo para Zaqueo, no es solo para Cornelio, es para toda la humanidad. El Evangelio de Dios es universal. Zaqueo, un hombre malo a los ojos del pueblo, de la gente, recibió la salvación del alma solamente por encontrarse con Jesús. Cornelio, un hombre piadoso a los ojos de los hombres, recibe el Espíritu Santo y la salvación de parte de Dios. Era un hombre bueno, hacía buenas obras, piadoso, temeroso de Dios, y sin embargo todavía no había encontrado la salvación de su alma, que solo se encuentra por fe en la persona del Señor Jesucristo. Por eso los Jeremías y los profetas decían: todos los que creyeren en el Hijo de Dios recibirán la vida eterna. ¿Sabes? Dios hoy te busca a vos. Por eso vine a contarte estas historias, pero para decirte: Dios hoy quiere tener un encuentro con vos y está a la puerta de tu vida, está a la puerta de tu corazón. Y mirá lo que dice este sagrado libro, mirá lo que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo estoy al lado de mi Padre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No quieres escuchar este mensaje? Fue para Zaqueo, fue para Cornelio, para mí, para muchos de los presentes, pero hoy es para ti. Reconoce al Señor Jesucristo como el Señor de tu vida. Cree de todo corazón que Él vino a buscarte, que Él vino a salvarte, que Él vino a darte una vida nueva, una vida para la eternidad. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido a causa del pecado. Todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Prepárate, querido amigo o amiga, para vivir la eternidad con Dios y con su Hijo Jesucristo. Solamente debes creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y un texto más registra este sagrado libro y quiero que quede en tu mente y que lo asimiles y lo tomes para ti. El que cree en el Hijo tiene vida para siempre. Padre, te agradecemos en este momento por haber podido contemplar, Dios, y examinar la vida de Zaqueo, un hombre, Dios, que estaba subido arriba de un árbol para poder ver a tu Hijo pasar. Padre, en el nombre de Jesús, que aprendamos de Zaqueo, de bajarnos del lugar donde estamos,
de, Señor, quitar todo orgullo, toda cosa, Señor, que nos impida recibir tu presencia y tu bendición. Señor, bendice, Dios, a mis hermanos. Bendice a quienes están mirando este video, Señor. Ruego en el nombre de Jesús que tú les visites. Y, Señor, así como Zaqueo abrió su puerta, abrió su casa, Señor, que cada uno de los que estamos nosotros hemos visto, hemos escuchado tu palabra, ahora abramos nuestra casa, abramos nuestro corazón, porque tú estás a la puerta y llamas, y tu palabra dice que si yo abro mi corazón, tú entras, cenas y moras, te quedas conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, que esa sea una realidad para cada uno de los que estamos atentos a esta palabra. Bendice, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, que muchos digan, Señor, yo abro mi puerta, abro mi casa como lo hizo Zaqueo. Me bajo de un árbol alto donde estaba yo enquistado y, Señor, me humillo delante de tu presencia. Bendice, Dios, a quienes estamos mirando este video. En el nombre de Jesús haya salvación y bendición para tu gloria y tu honra. Amén y amén.